No hay nadie en sala de espera. Bien, creo que ahí lo ven. Están viendo el título del tema. Vamos a platicar sobre sistema neurovegetativo. ¿Sí? Ya vimos el sistema motor voluntario, ¿sí? El sistema motor somático. Aunque esos términos están raros, si los analizamos realmente lo que significa cada uno, pues no me dicen todo. Por ejemplo, si yo digo sistema motor somático, pues no, porque también integra a los músculos derivados de arcos branquiales, ¿cierto? Segundo, si yo digo sistema motor voluntario, pues no, porque ese sería nada más el piramidal y el extrapiramidal es semi-voluntario, ¿cierto? Entonces muchas veces leemos y pues a veces como que decimos como que este tema, aunque esté así en el programa, pues como que no debería ser. Bien, vamos a hablar del sistema neurovegetativo. Es las regiones del sistema nervioso que van a controlar a todas aquellas estructuras, órganos, elementos que tengan en su constitución músculo liso, músculo cardíaco o tejido glandular. ¿Ok? Si yo órgano tengo tejido glandular, soy una víscera. Si soy una glándula, soy una víscera. Si yo vaso sanguíneo tengo músculo liso, soy una víscera. No se diga el corazón, músculo estriado cardíaco. ¿Ok? Entonces, todo lo que contenga cualquiera de estos tres tejidos es una víscera. Y entonces, ¿se acuerdan que algún día les pregunté, ¿tengo vísceras en la mano? La respuesta fue sí. ¿Por qué? Pues porque sudan. Esto quiere decir que tengo glándulas sudoríparas. Y las glándulas sudoríparas son exocrinas, son vísceras. Si yo aprieto la mano y luego la abro y observo, ustedes pueden hacerlo, háganlo. ¿Ven cómo hay cambios de coloración? ¿Sí? Los vasos sanguíneos tienen músculo liso para fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación. Entonces son vísceras. Todos los folículos pilosos del dorso de la mano, cada uno de ellos tiene un músculo liso, músculo piloerector. Entonces son vísceras. Los músculos piloerectores son vísceras. Claro, hay estructuras más complejas como el esófago. Esa estructura tiene músculo liso circular y longitudinal. Es una víscera. ¿Ok? La glándula tiroides, pues no se diga, su nombre dice glándula. ¿Ok? Y entonces hay glándulas mixtas, que por un lado producen, la glándula tiroides básicamente es endocrina. Podemos hablar de páncreas, tiene un componente exócrino y un componente endocrino. ¿Sí? Jugos pancreáticos, insulina, glucagón. Entonces, es una glándula mixta que por un lado es controlada por el sistema neurovegetativo y por el otro es controlado por el sistema neuroendocrino. ¿Ok? Entonces, cualquier estructura que tenga en su composición esos elementos, ¿sí?, es una víscera.
y entonces está controlada por el sistema neurovegetativo. Bien, vamos a iniciar esta exposición de tema hablando de la clasificación de receptores dolorosos y fisiológicos en vísceras. ¿Ok? No es sistema neurovegetativo, es un recordatorio nada más. La mayor parte de las vísceras poseen receptores que forman parte fundamentalmente de fibras tipo C. Fibras tipo C, ¿ok? Son las fibras que conducen información al sistema nervioso central. Y ya lo habíamos platicando cuando vimos vías esteroceptivas y vimos vías del dolor visceral. Bueno, aquí hay infinidad de estímulos. Aumento y disminución de tensión arterial, cambios de oxigenación, concentraciones de CO2, osmolaridad sanguínea, qué tanta agua tiene, qué tan concentrada está, temperatura en sangre circulante, etcétera. ¿Sí? Estímulos visceroceptivos van a ser captados por receptores que están en esos órganos que tienen esos tres componentes. Ok. Estos estímulos visceroceptivos es un recordatorio. Por ejemplo, yo mando información, el seno aórtico o el seno carotidio, mandamos información sobre cómo se mueven las paredes cuando pasa la sangre. Eso se va a traducir en un 120-80, 100-80. O sea, una tensión arterial, una presión arterial. ¿Ok? Y eso es lo que pasa en esas paredes de esos vasos. Bueno, esos estímulos visceroceptivos van a ser enviados al núcleo de la solitario. ¿Ok? Al analizar todos los componentes sanguíneos en los corpúsculos aórticos y carotídeos, qué cantidad de hormonas andan circulando, qué cantidad de cationes, de aniones, de gases, oxígeno, CO2, todo eso son estímulos visceroceptivos y van a ser enviados al núcleo de las solitario. ¿Ok? Información de vísceras, vejiga llena, estómago lleno, distendido, colon distendido, ¿sí? Son estímulos visceroceptivos que se pueden mandar, vean, estamos en tronco y extremidades. ¿A dónde los puedo mandar? Por un lado al núcleo de la solitario y por el otro lado al asta posterior medular. Asta posterior medular. Fundamentalmente a la lámina 1 o al resto de las láminas. Entonces, la idea es toda información visceroceptiva es enviada a dos sitios. Núcleo de la solitario o asta posterior medular. Y esa información, como lo veíamos en el tema de formación reticular, obsérvenla, es enviada por vías polisinápticas multineuronales a los grupos de la formación reticular, que ya vimos que son varios. ¿Sí? ¿Ok? Un dolor de estómago, una inflamación a nivel de colon, es capaz de despertarnos ese estímulo si estamos dormidos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Pues porque llega a formación reticular. ¿Y qué hace la formación reticular? En ese momento
activa la corteza. Oye, quiero evacuar, ¿sí? Quiero tener micción. Necesito un medicamento porque me arde el estómago, etcétera. Entonces, es sumamente importante ver esta conexión de los núcleos de la solitario y hasta posterior a formación reticular del tallo. Y de ahí a la formación reticular talámica. ¿Qué hace la formación reticular talámica? Va a mandar la información en forma importante, vean, a través de los núcleos de la línea media al hipotálamo, que es el centro de control de la función neurovegetativa. ¿Ok? Ahí está la región del hipotálamo anterior parasimpática o del hipotálamo posterior simpática. Recuerden que el neurovegetativo se divide en simpático y parasimpático. ¿Ok? Y entonces la mitad del hipotálamo es simpática y la otra mitad parasimpática. Entonces tengo que informarle de los estímulos visceroceptivos que estamos recibiendo en esas 2 horas. Por supuesto, lo voy a mandar a áreas corticales en forma importante, a la corteza de la ínsula, ¿sí? Al lóbulo parietal, ¿sí? Para enterarlo de que algo está pasando. ¿Sí? Y claro, al sistema límbico. Bien, entonces el sistema límbico da respuestas también importantes. Un dolor cardíaco, un espasmo cardíaco, genera una angustia tremenda. Depende del estímulo visceroceptivo que yo esté recibiendo o percibiendo, y lo mando al límbico, es la respuesta de tipo, acuérdense, estado emocional. Y entonces me pongo triste porque sé que un día me va a dar un infarto. O me pongo triste porque sé que tengo tal enfermedad y los síntomas se están agravando. ¿Sí? O me angustio, tengo miedo porque esto nunca lo había sentido y en este momento estoy sintiendo esto. ¿Ok? Para eso me sirve la corteza cerebral. Y por supuesto voy a dar toda una serie de respuestas de tipo hipotalámicos. Bien. Las conexiones del sistema neurovegetativo son inmensas, sumamente complejas. Vean este esquema. Ya lo deben comprender, lo deben entender perfectamente bien. Estamos a 2 clases de terminar el curso. Y entonces vean ustedes el corazón. Aquí está mi corazón. Y entonces veo cómo este corazón, a través de nervios cardíacos cervicales y torácicos, manda la información a la cadena simpática. A la cadena simpática. ¿Ok? Esta información entra a la cadena simpática, no hace relevo, recuerden que son neuronas aferentes viscerales generales. Yo, corazón, le tengo que enviar información al sistema nervioso central. Y en este caso lo voy a mandar por médula espinal. Entonces tengo que pasar por la cadena simpática, luego por el ramo comunicante blanco, luego me voy por el nervio espinal, llego al ganglio de la raíz dorsal, donde está mi soma, soy neurona aferente visceral general, y entro al asta posterior, generalmente a la lámina 1, llevando información del corazón, que puede ser un espasmo, pueden ser muchas cosas. Esta información, vean que inmediatamente va a ser enviada por el sistema anterolateral, sigan las neuronas rojas, al tálamo. Y de ahí se irá a corteza, se puede ir al hipotálamo,
se puede ir a la corteza de la ínsula, vean, corteza del área 312, corteza de la ínsula, ¿sí? Ok, pero ¿qué quiero que entiendan en este momento? Observen esta relación. T1, ¿se acuerdan de los dermatomas? T3, T2, T5, por ejemplo, o T4. Esta región corresponde a la piel de la región cardíaca. ¿Ok? La región anterior del tórax, donde pasando la cavidad torácica encuentro al corazón. Y lo interesante, obsérvenlo, es que las fibras del corazón y las fibras de esta región, vean, T1 se prolonga a miembro superior y que corresponde a brazo y antebrazo. ¿Lo observan perfectamente bien? ¿Sí? T5, región torácica. T2 entra un poco a brazo. Y estas neuronas que llevan información de sensibilidad de esta zona, vean que viajan y llegan al mismo sitio donde está llegando la información que está mandando el corazón. ¿Ok? Y entonces al activarse en forma conjunta esas áreas, aparece lo que es el dolor referido, que es sumamente importante para el diagnóstico de X patologías. ¿Sí? Y entonces ustedes ven aquí, vean, corazón. Y no es, no estamos hablando ahorita de acupuntura ni de medicinas alternativas. Estamos hablando de conexiones fisiológicas. ¿Ok? La misma región cardíaca, la misma zona en el asta posterior que recibe información del corazón, recibe información del miembro superior y región del tórax en la zona cardíaca. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando un paciente tiene problemas cardíacos, si realmente hay un problema cardíaco serio, generalmente él debe haber empezado o tiene al mismo tiempo molestias, dolor en su miembro superior y en la región del pecho. ¿Ok? Entonces a veces tenemos dolor en el pecho y nos tocamos y tocamos brazo porque sentimos algo, alguna palpitación allá adentro, ¿verdad? Y mi subconsciente me dice, oye, ¿no te duele el tórax en la región cardíaca? No, pues que no, no hay molestias, no. Ah, bueno, entonces tranquilízate. Probablemente no sea cardíaco. Claro, si yo tengo factores de riesgo, me debo preocupar también. ¿Ok? Entonces, muchos padecimientos de tipo visceral, ¿sí?, tienen zonas en la región corporal que dan modificaciones y entonces hay sensibilidades relacionadas con esa patología visceral. Por ejemplo, el esófago. Vean, hay dolor en la región esternal. ¿Sí? Cuando el esófago tiene problemas, esofagitis, reflujo. El estómago, vean, la zona epigástrica en forma importante. No se diga el riñón, los ureteros, hay gente que tiene cálculos
Y entonces el dolor se hace referido hasta la zona inguinal y genital, dependiendo de dónde está ubicado, por ejemplo, el cálculo renal en ese momento. ¿Ok? Claro, muchos de estos conocimientos se aplican a la acupuntura. Y entonces, pues es otra especialidad que realmente funciona. Aunque ustedes no lo crean, funciona. Cuando está realizada por personas que saben. Hace muchísimos años, cuando empecé a dar clases de neuro, unos años después, empecé a darles clases a residentes. Y un buen día me encontré llegó alguien, un estudiante de medicina, de anestesiología, a tomar clases. Todos los jueves daba clases a residentes sobre neuro gratis para que pues pudieran desarrollarse mejor en los hospitales. Entonces nos hicimos grandes amigos. Él terminó la especialidad de anestesiología. Después hizo clínica del dolor, ¿sí? Porque es una de las subespecialidades en anestesia. Y al final se convirtió en el jefe de la clínica del dolor del 20 de noviembre. ¿Sí? No me pregunten si todavía está, porque hace algunos años que le perdí la pista. No, perdí el teléfono y la verdad es que no lo he buscado, pues. Pero lo interesante de él es que estudió medicinas alternativas también. A él le gustaba estudiar mucho. Y entonces aplica acupuntura en la clínica del dolor del 20 de noviembre, que es es un hospital de tercer nivel. ¿Sí? Entonces, la medicina alternativa, a veces bien hecha, bien dada, funciona. Y algún día le llevé a mi padre, que no caminaba, y con acupuntura lo paró, caminó, etc. Ahorita ya han pasado muchos años, está mal mi padre, pero en aquel entonces hizo que volviera a caminar, ¿sí? Con procesos de acupuntura. Esto es un comercial, es algo para que ustedes vean que a veces hay ciertas medicinas alternativas que sí llegan a funcionar cuando están bien hechas, bien dadas por gente que sabe de esto. ¿Ok? ¿Sí? Y él era un médico alópata que pues se interesó en dolor y siguió hasta aprender incluso esas técnicas. ¿Sí? Entonces es muy bueno tratando dolor. Ok, esta diapositiva era para que ustedes vieran que hay dolor referido en mucha de la información de tipo vísceroceptiva. ¿Ok? Y debemos tomarla en cuenta como médicos. Bien, vimos que entonces los estímulos tienen que llegar al núcleo del haz solitario o al asta posterior, subir vía formación reticular y de una u otra forma llegar al hipotálamo. Y entonces aquí vemos la región hipotalámica. Quedamos que la región preóptica y supraquiasmática forman el hipotálamo anterior con funciones de tipo parasimpáticas. El hipotálamo anterior es parasimpático. Y que la región tuberal y la región mamilar son las zonas simpáticas del hipotálamo. Entonces se dividen las funciones de acciones simpáticas y acciones parasimpáticas. Quedamos que las vísceras pueden actuar incluso sin inervación simpática o parasimpática. Por supuesto, no van a actuar muy bien, pero siguen funcionando. ¿Ok? Y
algo que debemos recordar es que una víscera puede entrar en un momento determinado en una acción simpática y después en una parasimpática, o al revés, pero nunca van a actuar ambos sistemas a la misma vez sobre una víscera. ¿Ok? Hay alternancias. O mi corazón entra en taquicardia porque estoy corriendo, o entra en bradicardia porque estoy descansando. ¿Queda claro? Pero no vamos a tener las funciones de ambos hipotálamos, ¿sí? Al mismo tiempo en una víscera. Ok. Si ustedes observan con detenimiento esta imagen, que ya la tienen por ahí y la hemos analizado infinidad de veces, veo dos conjuntos de axones que bajan, obsérvenlos, bajan por mesencéfalo, por puente y por médula oblonga. Uno de ellos se llama fascículo longitudinal dorsal. Fascículo longitudinal dorsal. Algunos autores concuerdan, mencionan que ese tipo de fibras terminan en médula oblonga, así como el fascículo córtico nuclear, ¿sí? Y que entonces solo terminan ahí, a algunos autores. Otros simplemente no lo mencionan. Y hay otro conjunto de fibras que se llaman, vean, conexiones hipotalámicas descendentes. Tiene muchos nombres. Cada autor le da el nombre que quiere. Fibras hipotalámicas descendentes. Esas fibras pueden viajar a todo lo largo de la médula espinal. ¿Ok? Entonces, como no sabemos de dónde vienen las fibras del fascículo longitudinal dorsal, todavía de qué núcleos, ni de dónde vienen de todas las conexiones hipotalámicas descendentes, bueno, pues son dos fascículos que bajan la información hipotalámica a tallo y a médula espinal. Algún día alguien nos dirá, ¿saben qué? Estaban equivocados, el fascículo longitudinal dorsal solo viene de la región hipotalámica anterior porque inerva puros núcleos parasimpáticos. Ah, bueno, entonces ya sé que entonces ese fascículo vendría del hipotálamo anterior, de los núcleos preópticos y supraquiasmáticos. ¿Sí? Pero tampoco están los textos explícitos totalmente. ¿Ok? Entonces vamos a manejar que el hipotálamo da origen a dos grandes conjuntos de fibras que son el fascículo longitudinal dorsal y las fibras hipotalámicas descendentes. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿a dónde van a llegar? A los núcleos, en principio, del tallo cerebral. A los núcleos eferentes viscerales generales del tallo cerebral. ¿Ok? Y otras fibras, pues se van a bajar a las astas laterales de la médula espinal. Y entonces vamos a recordar. Las astas laterales de T1 a L2, L3 son simpáticas y están integradas por dos núcleos que se llaman intermedio medial e intermedio lateral. ¿Ok? Algunos autores simplemente mencionan el intermedio lateral. No mencionan el medial, sobre todo en los últimos textos. ¿Sí? Habría que meterse más a fondo de por qué ya no aparece ese. Pero en la neuroanatomía clásica hay dos núcleos que son intermedio medial e intermedio lateral. Son simpáticos y van de T1 a L2, L3. La otra región neurovegetativa de la médula espinal es el asta lateral de S2, S3 y S4.
O sea, de los segmentos sacros 2, 3 y 4. Y ahí el núcleo se llama parasimpático sacro. ¿Ok? Entonces, si partimos de esto, podemos decir que si yo tengo astas laterales de T1 a L2, L3, entonces los tengo en los segmentos tóraco-lumbares y son simpáticos. Entonces, el sistema simpático también se llama sistema tóraco-lumbar. Tóraco-lumbar. ¿Ok? En cambio, los centros parasimpáticos son los núcleos que están en tallo cerebral, los núcleos de la columna eferente visceral general, accesorio del 3, salival superior, salival inferior, motor dorsal del 10. Esos núcleos son parasimpáticos. Y luego tengo el asta lateral de S2, S3 y S4 en sacro. Y entonces el parasimpático se llama cráneo sacro. Cráneo sacro. Porque sus centros están en el tallo cerebral, dentro del cráneo, y en las astas laterales de la médula sacra. Entonces decimos que el neurovegetativo tiene dos grandes divisiones: el sistema simpático o tóraco-lumbar y el sistema parasimpático cráneo-sacro. Entonces ahora ya entiendo. Mi hipotálamo recibe toda la información visceroceptiva y dependiendo de qué respuesta necesita, va a mandar fibras a la médula tóraco-lumbar si quiere respuestas simpáticas, o a los núcleos del tallo y de la médula sacra si quiere de respuestas parasimpáticas. Y entonces eso lo podemos ver en este diagrama. Aquí veo mi hipotálamo, un sistema parasimpático y un sistema simpático. Veo que el sistema parasimpático está representado por el hipotálamo anterior, por las áreas preóptica y supraquiasmática, y el hipotálamo posterior por las áreas tuberal y mamelar. Estas regiones, estos núcleos dan origen a el fascículo longitudinal dorsal o las fibras hipotalámicas descendentes. Y de este lado, pues también, si vemos la neuroanatomía clásica y el fascículo longitudinal dorsal baja hasta médula, entonces aquí estaría, si no aquí pondría fibras hipotalámicas descendentes. ¿Ok? ¿A dónde van a llegar esta información? En el parasimpático a los núcleos eferentes viscerales generales del tallo cerebral y al parasimpático sacro de la médula espinal. Si es simpático, a los núcleos intermedio medial e intermedio lateral de T1 a L2, L3. Y entonces esos son los centros ejecutores de las funciones parasimpáticas y simpáticas. En otras palabras, ¿qué va a hacer el hipotálamo? Va a decir, oye, vamos a disminuir la frecuencia cardíaca porque ya se va a dormir. Esa orden viene del hipotálamo anterior, que es parasimpático. Y entonces va a llegar al núcleo motor dorsal del 10 y le va a decir, oye, disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces el núcleo motor dorsal del 10 parasimpático va a mandar una neurona a un ganglio. ¿Sí? Recuerden que son eferentes viscerales generales preganglionares. Manda la información,
disminuye la frecuencia cardíaca. Este ganglio manda una neurona al músculo estriado esquelético postganglionar y actúa liberando neurotransmisores para disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa en el lado contrario? El hipotálamo posterior dice, oye, estamos esperando a que hagan el disparo. Estamos en posición de correr. Vamos a correr 100 metros. ¿Sí? Y tengo aquí 10 competidores. Bueno, cuando el atleta está tomando la posición de salida, ya está en taquicardia. Es más, mucho antes de que disparen. ¿Qué hace el simpático? Irse a la médula toracolumbar, mandar una pre a ganglios simpáticos, cadena simpática, y de ahí una post al músculo cardíaco. Y lo pone a trabajar en serio. ¿Por qué? Porque necesitamos sangre en todos los músculos. ¿Sí? Esa es una acción de tipo simpática. Entonces, cuando hablamos de simpático y parasimpático, la mayor parte de los autores inician esos procesos en los núcleos que van a ejecutar la acción. Y entonces se refieren a los núcleos del tallo y de la médula sacra o los intermedios, los núcleos de T1, L2, L3, y abarcan una pre, un ganglio, una post y un efector. ¿Ok? La mayor parte no manejan esto de el hipotálamo anterior, el hipotálamo posterior y las fibras descendentes a estos efectores. Entonces se refieren, simpático inicia en estos núcleos que ejercen la acción. Bueno, ustedes ya lo manejarán como ustedes quieran. ¿Queda claro? ¿Sí? O como les pregunten en un examen. Pero recuerden, lo más importante es que el hipotálamo tiene que ordenar. A veces a esos núcleos les ordenan otros centros que no son hipotalámicos. Por eso muchos no lo manejan como tal. Por ejemplo, si yo lanzo un rayo de luz en la pupila, ¿sí? ¿Se acuerdan? El rayo de luz activa conos y bastones y nos vamos directos al centro de la miosis. Y entonces inmediatamente se cierra la pupila. ¿Estamos? Una acción de tipo parasimpática. ¿Qué pasó? Pues que el núcleo del tallo cerebral llamado accesorio del o pupilar mandó una pre al ganglio ciliar, del ganglio ciliar una post al músculo esfinteriano del iris. ¿Y cerró? Y entonces, ¿cuál hipotálamo? No, pues el hipotálamo no fue. Fue una vía directa. ¿Ok? Un estímulo doloroso también puede modificar los reflejos pupilares y no el hipotálamo. Entonces, por eso muchos autores manejan simpático y parasimpático a través de los músculos que dan, de los núcleos que dan origen a neuronas preganglionares, eferentes viscerales generales preganglionares. Les hago esas consideraciones porque es importante. Entonces podemos decir que el sistema neurovegetativo tiene centros parasimpáticos encefálicos, como son el hipotálamo anterior, su área preóptica y supraquiasmática. En el tallo cerebral, por aquellos que no anotaron, núcleo accesorio del 3, pupilar, ¿sí? Centro de la miosis, núcleo de Edinger-Westphal, tiene muchos nombres. Salival superior, salival inferior y motor dorsal del 10. Son núcleos parasimpáticos. Y en las astas laterales de S2, S3 y S4, el núcleo parasimpático sacro. Entonces, el sistema parasimpático se llama cráneo sacro. Si vemos los ganglios que me tengo que aprender,
parasimpáticos solo son estos. ¿Ok? Pueden irse a los libros, pero básicamente son estos. ¿Cuál es? El ciliar. Lo acabo de mencionar, para el reflejo de la miosis o de la acomodación. El esfenopalatino, que da origen a la neurona postganglionar para las glándulas lagrimales. Se llama esfenopalatino o pterigopalatino. El submandibular, donde salen las postganglionares para la glándula sublingual y submaxilar. El ganglio óptico para la glándula parótida. Y ahora ponemos ganglios en todas las paredes viscerales que tienen inervación parasimpática. Entonces, si voy al corazón, va a haber una neurona preganglionar parasimpática que llega hasta la pared del corazón y ahí se pone en contacto con la pos. Entonces los ganglios se llaman ganglios parietales, viscerales, ¿ok? Porque están en las paredes de esas vísceras. Voy al esófago, voy al riñón, voy a la víscera que quieran. La preganglionar parasimpática termina en las paredes de las vísceras. ¿Sí? ¿Ok? Ahí. Y ahí se origina una pos que generalmente es sumamente pequeña, ¿sí? Dependiendo de la víscera que llega y al sitio de la víscera a donde ejerce su acción. Aquí vemos algunos de estos ganglios. Vean, este es un esquema de un corte de cabeza. Veo la cavidad orbitaria y aquí veo el primer ganglio. Se llama ganglio ciliar. Aquí veo el ganglio esfenopalatino o pterigopalatino. Aquí estoy viendo al ganglio óptico. Y aquí veo al ganglio submandibular. Bueno, entonces si quiero ubicar mis ganglios parasimpáticos, ya los ubiqué. Y ya nada más me faltan los que están en las paredes de las vísceras. Y entonces cuando hablamos de sistema parasimpático, vean aquí. Ganglio ciliar, ganglio pterigopalatino, submandibular, ganglio óptico. Y aquí veo otra serie de neuronas parasimpáticas, pero vean que llegan hasta la pared de la víscera. Intestino grueso, vejiga, tejido genital, llegan a la pared de la víscera. Y ahí salen neuronas postganglionares en la propia pared. ¿Ok? ¿Queda claro? Todas las preganglionares llegan a las paredes del corazón, del árbol bronquial, del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso. Y entonces todos estos son ganglios parietales o viscerales. Si hablamos de centros simpáticos, ¿qué me voy a aprender? Que el principal centro encefálico es el hipotálamo posterior, la región tuberal y mamilar. Que sus núcleos ejecutores de la acción son el intermedio medial e intermedio lateral. Aquí hay un error, hay que cambiarlo. Ahorita lo cambio para mandárselos. ¿Sí? Debe ser intermedio medial o intermedio lateral. Astas laterales de T1, L2, L3. Es lo único que me voy a aprender. Y sus ganglios son todavía más simples. Tronco simpático o cadena simpática. Recuerden que va desde la región del cuello hasta la región del coxis. Es un conjunto de ganglios con troncos, ¿verdad?, que se van uniendo y que van desde cuello a coxis.
No importa entonces que mis centros simpáticos estén ubicados en la región tóraco-lumbar. ¿Ok? No importa que estén ahí. Yo puedo salir de esos núcleos toracolumbares, me meto a la cadena simpática y ahora subo o bajo. Entonces, es la gran autopista, la cadena simpática, para las neuronas preganglionares. Y tengo otros ganglios, como es el celíaco, el mesentérico superior y el mesentérico inferior. Generalmente son conjuntos de ganglios, no es uno solo. Entonces hablamos de ganglios celíacos, mesentéricos superiores, mesentéricos inferiores. Y aquí lo vemos. Si esto es mi médula espinal, vean cómo la neurona preganglionar entra a la cadena simpática y puede ascender a centros superiores o podría descender. Y va a haber neuronas que atraviesan por la cadena simpática, no hacen relevo en ella y se van directos a los ganglios celíacos o mesentéricos superiores o inferiores. ¿Ok? Entonces, esos son los únicos ganglios simpáticos. Y vean la gran diferencia. Si yo neurona voy de la médula a la cadena simpática, esta neuronita es muy pequeña, la preganglionar. Porque recuerden ustedes que la cadena simpática está pegada a las caras laterales de los cuerpos vertebrales. Entonces salgo del agujero de conjunción y me voy a la cadena simpática como ramo comunicante blanco. Entonces soy una neurona que puede ser muy pequeña. Y si voy al corazón, entonces sí tengo que ir a esta región de la cadena simpática al corazón, muy lejos, o al estómago, o al intestino grueso. Y entonces la neurona postganglionar siempre es más grande. La pre es pequeña, la postganglionar es larga. Esto ocurre en el sistema simpático. Si me regreso, vean el parasimpático. Es al revés. La neurona que sale, por ejemplo, del núcleo motor dorsal del 10 del vago y voy al corazón, pues la preganglionar es muy larga, va hasta el corazón. Y más si voy al estómago o más si voy al colon. La preganglionar es sumamente larga. Y la postganglionar está en la pared. Entonces, es corta. Entonces, aprendámonos que es diferente en el simpático y parasimpático la longitud de sus neuronas. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta acá. Este es un esquema del néter en donde veo parte de la cadena simpática y veo el ganglio cervical superior. Aquí termina la cadena simpática. Y luego se continúan sus fibras rodeando a la carótida interna. Van a formar el plexo pericarotídeo. ¿Ok? Y entonces vemos cómo la cadena simpática realmente recibe, lo vamos a ver más adelante, aquí está la cadena simpática. ¿Sí? Si me regreso, la cadena simpática recibe información de las vísceras por los ramos comunicantes. ¿Ok? Ya quedamos que se llaman ramos comunicantes blancos. Por ahí regreso a la raíz posterior
y al asta posterior. Y el otro conjunto de fibras que da origen a la cadena simpática son los nervios esplácnicos. Los nervios esplácnicos que ven ustedes aquí. ¿Por qué se llaman nervios esplácnicos? Esplácnico quiere decir víscera, visceral. Entonces, ¿por qué soy esplácnico? Pues porque yo salgo de la cadena simpática y me voy a una víscera. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es lo que sale de una cadena simpática? Siempre es el ramo comunicante gris es rama de la cadena simpática. ¿Ok? Y los nervios esplácnicos. No nos confundamos en algo. Déjenme ver si está por acá. No quiero que nos confundamos. Esta es mi cadena simpática. ¿Ok? ¿Sí? Bien, esta es mi víscera. La víscera, llámense colon, está irritado, tengo una colitis irritativa y está mandando estímulos de dolor. Ok, ¿por dónde los puedo enviar? Observen la neurona negra, por el nervio vago. Así de simple. Y entonces el nervio vago lleva la información al núcleo de la solitaria y le avisa. Hay inflamación en colon. El núcleo de la solitario lo mandará a formación reticular, reticular a hipotálamo, a donde sea necesario para modificar ese proceso inflamatorio. Pero por el otro lado, sigamos las neuronas negras, siguen llevando información de dolor. Vean, aquí se mete por el ganglio celíaco, luego viaja por el nervio esplácnico torácico, que es un nervio visceral que salió de la cadena simpática. Llego a la cadena simpática y me meto por el ramo comunicante blanco. ¿Ok? Recuerden que el ramo comunicante blanco es mixto. Está formado por neuronas aferentes viscerales generales y eferentes viscerales generales preganglionares. Preganglionares. Aquí la ven, esta neurona del asta lateral sale por la raíz anterior, el nervio espinal, se mete por el ramo comunicante y termina en la cadena simpática. Esa es la P. La pos, esta que está punteada, si se va a regresar al nervio X, raquídeo X, nervio espinal, por ejemplo, que va a glándulas sudoríparas de piel, a músculos piloerectores, a vasos sanguíneos de piel, de X región corporal. Entonces necesito una pos que se vaya por el ramo comunicante gris y se vaya por el nervio correspondiente a la zona del dorso de la mano. ¿Sí? Entonces, esa neurona tiene que salir de la cadena simpática e irse a las vísceras del dorso de la mano. ¿Ok? Entonces, en neurovegetativo hay que aprenderse qué neuronas constituyen el ramo comunicante blanco y qué neuronas constituyen el ramo comunicante gris. Observen también algo importante. Si esta neurona es simpática, obsérvenla. Sale de la asta lateral, viaja por la raíz ventral, el nervio espinal, se mete a la cadena simpática por el ramo comunicante blanco, puede dar colaterales aquí o irse directo, por ejemplo, al ganglio celíaco. Y aquí termina. Esa fue la pre. La posganglionar simpática, véanla, es la que entra al plexo esofágico o al plexo del colon.
y va a formar parte de los plexos de Meissner y de Auerbach. ¿Se acuerdan que son los que están en las paredes del tubo digestivo? Entonces, la neurona postganglionar simpática entra en un plexo visceral. ¿Quién más entra en el plexo visceral? La neurona aferente visceral que sale. ¿Y quién más? Observen. Esta neurona azul que viene por el nervio vago entra. Pero esta neurona se llama eferente visceral general preganglionar parasimpática. Y la que entró simpática es postganglionar simpática. Entonces, algo que debemos recordar toda la vida es que cuando hablemos de un plexo, por ejemplo, plexo pericardíaco, plexo esofágico, ¿qué neuronas se integran al plexo? Y entonces vamos a decir, la que siempre va a estar, aferente visceral general, la que va a sacar la información de la víscera y le va a avisar a médula espinal o núcleo de la solitaria. ¿Qué otra neurona? La eferente visceral general preganglionar parasimpática, porque esa llega hasta la pared de la víscera. La postganglionar está en la pared. Entonces, ¿quién forma el plexo pericardíaco? Eferentes viscerales generales preganglionares. Y vean cómo entran estas azules que vienen por el nervio vago. ¿Qué otras neuronas entran en los plexos periviscerales o pericardíacos o perirrenales o pues la neurona que viene de un ganglio de la cadena simpática y se va a la víscera. Esta neurona se llama eferente visceral general postganglionar simpática. Entonces, esas tres neuronas son las que integran los plexos viscerales. Ustedes deben recordarlo. Es un conocimiento que se debe recordar siempre. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver en punteado en las mismas neuronas que están entrando o que están saliendo en una víscera. ¿Sí? Llámese esófago, llámese intestino. Entonces es algo que sí les pueden preguntar. Lo analizan. Esto que ven ustedes aquí es el cuerpo carotídeo, el seno carotídeo, las dilataciones de las paredes vasculares, ¿sí? Son presorreceptores y el corpúsculo es quimioreceptor. Ahí hay infinidad de células que se llaman glómicas y son las células que captan una gran cantidad de información que viaja vía sanguínea. Esto es nada más para que lo recuerden. Vean aquí cómo dentro de las paredes de los vasos, esto está señalando una pared de los vasos, hay neuronas que cuando hay cambios de presión, ¿sí? Así como cuando nos saludamos y presionamos y estimulamos un receptor, pues lo mismo pasa en un vaso. Se dilata y ese cambio de presión es captado por una neurona aferente visceral general, que en este caso es enviada por el vago o el glosofaringeo a el núcleo de la solitaria. Y la otra son las células que están en los corpúsculos aórtico carotídeo, que también captan la información y la envían por neuronas a esos mismos núcleos. Eso es una información importante que ustedes deben recordar.
Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿O ya se durmieron? ¿No hay? Doctor, todo bien. No, doctor, todo bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Sí, doctor. ok. ¿Ha quedado claro? ¿No hay dudas con lo que hemos platicado? ¿No? Por el momento no, doctor. Ok. Observen este cuadro. Este cuadro es sumamente importante que ustedes lo tengan en mente. A veces decimos, ¿cuál es la función del sistema parasimpático? De vaciamiento. Vacía todo lo que tenga que vaciarse, excepto sudoración y eyaculación. Oye, pero si de todas maneras se va a vaciar, ¿por qué no lo vacía el parasimpático? Porque son excepciones. Primera pregunta. ¿Ok? Siempre decimos, cuando entramos en estado de estrés, me están asaltando, me cacharon en algo, etcétera, etcétera, siento una gran descarga adrenérgica. ¿Sí? ¿Quién la produce? La médula suprarrenal. ¿Ok? Siempre en estados de estrés, la médula suprarrenal va a liberar adrenalina. Y por supuesto la corteza, cortisol y otras hormonas que son sumamente importantes para esos eventos. ¿Sí? Si nos gusta mucho la adrenalina, ¿sí? Pues siempre estamos liberando este neurotransmisor y otros más. Bien, entonces, ¿por qué yo veo aquí un parasimpático, un simpático y otro simpático? Analícenlos. Parasimpático, centros nerviosos, tallo cerebral y médula espinal. Una neurona preganglionar, eferente visceral general preganglionar, libera acetilcolina en el ganglio correspondiente. ¿Ok? Entonces, siempre el parasimpático en sus ganglios, la preganglionar liberará acetilcolina. ¿Ok? ¿Queda claro? Voy a ver al simpático. Neurona simpático. Hasta laterales de T1, L2, L3. Neurona eferente visceral general preganglionar. ¿Qué libera? Acetilcolina. Entonces, parasimpático y simpático, la pre siempre es acetilcolina. Y aquí dice simpático de glándulas sudoríparas, de músculo liso. ¿Qué libera la pre? Acetilcolina. Y aquí dice simpático de la médula suprarrenal. ¿Qué es la médula suprarrenal? Un ganglio. Era el ganglio. ¿Sí? ¿Ok? Pero se transformó en un gran tejido, en una médula suprarrenal. ¿Y cómo la estimulo? Con la pre, a través de acetilcolina. Entonces, la regla general en el sistema nervioso neurovegetativo es que toda neurona eferente visceral general preganglionar, sea de quien sea, siempre va a liberar acetilcolina. ¿Queda claro? Siempre. ¿Ok? Y entonces recordemos, la neurona postganglionar que vive en los ganglios, pues tiene un soma. En cada ganglio son conjuntos de soma. Y en su membrana tiene receptores para acetilcolina. ¿Ok? Pero esos receptores
captan acetilcolina, pero también captan nicotina. ¿Queda claro? Entonces, cuando fumamos y fumamos mucho, compiten la acetilcolina que libera la PRE con la nicotina que entra a través de, pues, del instrumento que utilicemos para meternos nicotina. ¿Sí? Un cigarro, un dispositivo electrónico, etc. Y los receptores nicotínicos son más sensibles. Y entonces hay adicción. Fumamos y activamos todos los receptores del parasimpático y de los simpáticos. Todos. Y entonces el primer día que fuman un cigarro, activan la médula suprarrenal. Obsérvenla aquí. Y liberan grandes cantidades de adrenalina. Y entonces su corazón empieza con una taquicardia tremenda. Sus vasos sanguíneos de la piel se van a otros lados y se ponen pálidos. Hay sudoración, o sea, hay toda una serie de respuestas de tipo parasimpáticas y simpáticas. No puedo hacer del baño. ¿Ah? Pues me fumo un cigarro. Suena curiosísimo, pero estimulo al parasimpático y vacío. Me quiero quitar el hambre, me tomo un cigarro. Y entonces actúa en ciertos centros e inhibe el mecanismo del hambre. Entonces, por eso es que el tabaco causa adicción. Y uno de sus efectos importantes es sobre el sistema neurovegetativo. ¿Queda claro? Sí. Ok. Ya después ustedes tendrán que leer los efectos que tiene y cómo se trata a un paciente para que deje de fumar. Y cuáles son los efectos colaterales que tiene el quitarles la nicotina. ¿Ok? Bien. Entonces ya quedamos que simpático o parasimpático, la preganglionar siempre libera acetilcolina. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La pos. Si yo, el parasimpático, veo aquí la neurona postganglionar, libera acetilcolina sobre las vísceras. Y entonces el sistema parasimpático se le llama colinérgico. ¿Ok? A todo el parasimpático. Es el sistema colinérgico. ¿Por qué? Porque tanto la neurona preganglionar como postganglionar liberan acetilcolina. ¿Ok? Todas las neuronas que salieron del asta lateral, perdón, del asta lateral sacra o de los núcleos eferentes viscerales generales del tallo, todas esas neuronas son colinérgicas. Llegan a los ganglios que mencionamos, ciliar, esfenopalatino, pterigopalatino, óptico, parietales o viscerales, todas esas neuronas que liberan acetilcolina. Es un sistema puramente colinérgico. Bien, el simpático más extenso, que va a la mayor parte de las vísceras, la prelibera acetilcolina. Pero vean las neuronas de los ganglios de la cadena simpática, celíacos y mesentéricos, que liberan adrenalina, catecolaminas. ¿Queda claro? Y entonces si liberan catecolaminas, adrenalina, y lo libero sobre el corazón, tengo taquicardia. ¿Sí? ¿Ok? Bien.
Hay un simpático que va a inervar músculo liso y glándulas salivales, pero sudoríparas, glándulas sudoríparas, vaciamiento, músculo liso, órganos genitales. La eyaculación es simpática. La sudoración es simpática. Pero esos vaciamientos siguen siendo colinérgicos. ¿Ok? Aunque las órdenes vienen de los centros simpáticos, libero sobre los ganglios acetilcolina, pero al llegar a las vísceras, vean sudoripas, vasos sanguíneos, ¿sí? Músculos piloerectores, ¿qué libero aquí? Acetilcolina. Y entonces se habla de un sistema simpático colinérgico para la sudoración, la eyaculación y la contracción de músculos piloerectores. ¿Ok? ¿Queda claro? Y luego tengo el otro simpático en el cual ya les decía, los mismos centros mandan que libera acetilcolina sobre la médula suprarrenal. Y la médula suprarrenal, pues todas sus células, ¿sí?, son productoras de adrenalina. Y entonces liberan la adrenalina. ¿Ok? Vía sanguínea. Se libera. ¿Ok? Y llega a todos los órganos que tengan que llegar. Hace muchos años, cuando yo estudiaba medicina, ¿verdad?, siempre nos decían, cuando un paciente entra en paro, agarra tu jeringa con adrenalina y directo al corazón. Ni siquiera asepsia ni antisepsia. Directo al corazón, porque hay que mandar un estimulante, adrenalina. ¿Sí? Y entonces muchos años se hizo ese procedimiento. En la actualidad está contraindicado totalmente por muchos efectos adversos que hay. ¿Sí? Pero en un momento estuvo de boga. ¿Y qué pasaba? Que al entrar la adrenalina, pues activaba infinidad de órganos y nos daba unos minutos para ver qué estaba pasando, qué podíamos hacer por el paciente. ¿Ok? Pero como algunas cosas no resultaban bien, entonces pues se cambiaron los procedimientos de ese tipo, ¿no? En urgencias o en atención de X cuadros. Bien, espero que quede claro esto de qué es el simpático y parasimpático y cómo actúa. Doctor, Sí, con este ejemplo de la eyaculación que nos estaba dando, entonces la erección sería parasimpática la erección es parasimpática. y la eyaculación entonces sería Simpática, simpática. exacto. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, ¿qué otra duda? Doctor, no entendí por qué en ese caso la erección sería parasimpática y la eyaculación simpática. O sea, la eyaculación sí entendí por qué, pero ¿por qué la erección sería parasimpática? Recuerden que es un llenado de vasos, de los senos que están ahí, ¿sí? Y eso hace que haya una erección. ¿Ok? La erección es un llenado vascular. Entonces, el parasimpático actúa sobre las estructuras viscerales que tenga que actuar. Algo que es sumamente importante en este proceso de eyaculación y erección es que el simpático juega un papel sumamente importante en estas funciones. ¿Ok? Ya más adelante ustedes lo estudiarán y verán cómo influye un sistema límbico, perdón, sobre las funciones sexuales
referidas a un simpático y un parasimpático. Y entonces de ahí se van a desprender tratamientos, por ejemplo, para eyaculación precoz. ¿Sí? Hay personas que están súper emocionadas y en ese momento eyaculan, nada más con la mente. ¿Sí? ¿Ok? No hay un verdadero control, ¿sí?, entre límbico e hipotálamo, aunque sean funciones a veces involuntarias. El límbico, recuerden que es cortical y en un momento dado puede intervenir en el mantenimiento, por ejemplo, de una erección o en retardar una eyaculación. ¿Sí? Entonces, su neurovegetativo siempre va a estar en función de un límbico. ¿Ok? Ya sea corteza prefrontal, ya sea lóbulo límbico. Y las condiciones fisiológicas, simplemente recuerden los senos ahí en el pene, ¿verdad? Las estructuras pues cavernosas que están ahí, pues se tienen que llenar de sangre, ¿sí? Hay mucha gente que incluso, sobre todo strippers y estas personas, se ponen unas ligas para mantener la sangre ahí. Pero a la larga van a tener problemas de sensibilidad, ¿sí? Porque no es un proceso normal el ligar, ¿sí?, para mantener una erección. ¿Ok? Y muchos de ellos no pueden controlarlo vía corticalmente. Entonces, otro tema sumamente importante en medicina es esta relación, ¿sí? Recuerden que hay terapeutas sexuales. Entonces, es otro camino que pueden ustedes seguir, ¿sí?, leyendo como hobby, como lo que sea. ¿Sí? ¿Ok? El otro camino es entre formación reticular y sistema neurovegetativo. Y entonces me hago un experto en, pues, que es un paciente que está en coma, que es un paciente que está en estado neurovegetativo, qué acciones pueden tenerse en un hospital. Y entonces formo parte de comités que deciden en un momento dado el futuro de un paciente que está en X estado. ¿Sí? Entonces, pues hay que leer mucho de que es un paciente decorticado, que es un descerebrado, que es un paciente en estado de coma, que es un paciente en estado vegetativo que tiene conciencia, ¿sí?, pero no puede realizar ciertas acciones. Entonces, cada uno de estos temas que hemos estado viendo nos lleva así paulatinamente a ciertas áreas específicas de la medicina. ¿Ok? Entonces, Doctor, muchas personas se quedan en esto. Sí, Ricardo. es que ya me surgió otra duda de lo Ok, mismo. Mara. La excitación, en este caso, pues sexual, ¿sería simpática? Mm, no tanto simpática. ¿Ok? Em, tendríamos que platicar de otras cosas. Ajá, es que me confundo que si sería simpática, entonces, ¿por qué la erección sería parasimpática? Recuerden que el simpático va a producir, son las únicas dos vaciamientos son sudoración y eyaculación. Entonces, voy a una entrevista y termino con las manos escurriendo, ¿sí? Mi función de sudoración está sumamente aumentada porque estoy en estrés. ¿Queda claro? Y entonces empiezo a sudar por todos lados. ¿A quién está influyendo ahí? El límbico. ¿Sí? Entonces siempre nos dicen, tranquilo, tú ponte sereno, ve a la entrevista bien, no te estreses, porque si nos estresamos, entramos en una hipersudoración. Simpático, vaciamiento, es eyaculación. ¿Sí? Entonces, hay fenómenos a nivel límbico que pueden hacerme límbico y cortical consciente
que pueden hacer que yo mantenga una erección y no haya una eyaculación en un buen rato. ¿Sí? Y entonces tengo una actividad sexual excelente. Pero en un momento determinado, si no estamos, la corteza nos hace una jugada, puede venir en 2 minutos una eyaculación, ¿sí? Por sobreexcitación cortical. Y me pasa eso siempre. Entonces soy un eyaculador precoz. ¿Sí? No puedo mantener esa situación de no eyacular. Hay otras personas que mantienen una relación sexual durante mucho tiempo y les cuesta trabajo eyacular. ¿Sí? Entonces, hay muchos aristas en el tema de la sexualidad y el cómo se comporta el cerebro en estas actividades. Si encuentro por ahí algunos artículos específicos sobre eso, se los mando para que vean cómo es que influye la corteza, el neurovegetativo, y es más, también depende del estado de salud de las personas. Son diabéticos, son alcohólicos, fuman mucho, son hipertensos. Las funciones sexuales cambian, y cambian en serio. ¿Sí? Entonces, a veces hay falta de erección y pues hay que ir a pedir ayuda, pedir tratamientos adecuados, modificar conductas, hábitos alimenticios, etcétera, para volver a tener una función sexual adecuada. ¿Ok? Entonces, no nada más es un simpático y un parasimpático. No, es un todo. ¿De acuerdo? Sí, Doc, gracias. Ok, entonces por ahí les busco y les mando información sobre esto, porque también es importante, ¿no? Dentro del área médica, ya les dije, hay infinidad de médicos que se van hacia esas áreas, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? El día de mañana se van a aprender, por favor, este cuadrito y el que sigue. Se lo aprenden de memoria. ¿Ok? Hay otros 2 cuadros, este y este. Ese no se lo aprenden. Eso se lo aprenderán cuando vean farmacología. ¿Por qué? Porque este dice las acciones en general. Y este también, tanto simpáticas como parasimpáticas. Pero este me habla de receptores. Y todo está lleno de receptores. Entonces se va a prestar a confusión. Entonces primero nos aprendemos los 2 primeros cuadros. ¿Sí? Y ya después, si quieren, se aprenden o se esperan a farmacología. Y ahí van a ver que las acciones simpáticas y parasimpáticas van a depender del tipo de receptor que está siendo activado en ese momento por los neurotransmisores. ¿Ok? Lo vamos a ver entonces como un tema de kinder primaria y ya cuando lleven farma, pues ya lo ven como un tema diferente. ¿Ok? Pero tienen que pasar primero por fisiología para ver este tipo de receptores y después farma. Ahorita se van a confundir y mañana vamos a explicar el por qué. Bien, vamos a dejar de compartir. Y vamos a pasar a algunas dudas, preguntas.